políticas de vivienda tienen que actualizarse debido al cambio de las ciudades en primer lugar, a la dinámica económica de las poblaciones, que son distintas, al crecimiento de las ciudades y sobre todo a la variación de la composición de las familias y de las zonas donde se emplazan las familias, ¿no? La ciudad hay que entenderla que es un proceso dinámico. La ciudad no es estática, la ciudad crece, por lo tanto las políticas tienen que actualizarse. Y al actualizar políticas lo que hacemos básicamente es trabajar en diferentes frentes, ¿no? Lo que es el ordenamiento de las ciudades, el ordenamiento del territorio, la generación del suelo en base a ese ordenamiento, por dónde crecen las ciudades, por dónde debería densificarse para vivienda también, de acuerdo a la actividad económica, generar suelo para viviendas donde realmente tengan acceso a los servicios, no solo colegio, salud, sino también ese abastecimiento de agua y redes de desagüe. Es un tema fundamental. Además de ello, también para allá el tercer componente es los mecanismos de acceso a la vivienda, ¿no? Entonces las políticas van de vivienda, va por la planificación y el ordenamiento del territorio, la generación del suelo para viviendas y el acceso y los créditos para que puedan ser compradas y adquiridas la vivienda por la población. Bueno, el Estado anteriormente tenía una política de Estado consultor, ¿no? Estamos hablando de los años 80, en la época del presidente Belaúnde, porque en su momento era la respuesta, ¿no?, que se construían conjuntos habitacionales en grandes zonas, otra envergadura de proyectos, ¿no? Y la población también tenía otras actividades. Sin embargo, ya, como les decía, dado el crecimiento, el Estado ya no es constructor, porque tenemos que llegar a nivel nacional y en zonas urbanas y en zonas rurales, que la composición es totalmente distinta. Entonces el Estado tiene que ser un facilitador, un promotor de generación de vivienda, ¿no? En las ciudades del interior del país también se está dando estos mecanismos de acceso a vivienda a través de los programas Vivienda de Techo Propio. Sin embargo, también tenemos que tener una política y justamente el rol del Estado sí entra a ser un poco más, mayor acción en las zonas rurales, en las zonas de periferia, de centros poblados, de ciudades del interior. Allí sí no se puede establecer un mecanismo solo de promotor o de facilitador, sino ahí sí ya se tiene que intervenir. Entonces, son dos funciones que cumple el Estado, ¿no? Facilitador y promotor en zonas donde el privado son nuestros brazos operativos de las políticas de vivienda y sí digamos, asistencial a nivel varios sectores en zonas rurales, ¿no?, o más alejadas de ciudades. Cuando se concibe un conjunto habitacional, además de la edificación de las viviendas, hay un componente de aportes. Y aportes se dan en recreación o espacios públicos, ¿sí?, que es un componente importante, en educación, que también dependiendo de la intervención, 1 hectárea, 5 hectáreas, 20 hectáreas, tiene también una proporción en aporte en terreno para educación. Y si son conjuntos mayores o habilitaciones urbanas mayores, ¿no?, se da también aportes para salud y comercio. Sin embargo, lo ideal para el desarrollo de una comunidad en un conjunto habitacional o en una habilitación urbana es que una familia pueda tener a 800 metros a la redonda el acceso a los servicios básicos, es decir, que un niño pueda caminar 8 cuadras para ir a una escuela, que dada una emergencia pueda unos padres llevar al hijo a un hospital a 8 cuadras, ¿no?, y también servicios de abastecimiento en alimentos, ¿no?, y en otros servicios en ese radio. Sin embargo, esa es la ciudad ideal y eso es lo que eleva también el valor del terreno. Hay muchas zonas que en el centro de Lima, supongamos, o en el centro de las ciudades, en el centro de Trujillo, en el centro de Arequipa,
optan mayor valor esos terrenos o adquieren mayor valor porque justamente están cerca a los servicios. Entonces eso es un poco lo que debería buscarse en la ubicación de estos conjuntos habitacionales o habitaciones urbanas. El espacio público es el complemento y parte importantísima de ahora los conjuntos o habilitaciones urbanas. Ya no estamos hablando de departamentos o de viviendas unifamiliares de grandes áreas, sino más bien se reducen esas áreas. Sin embargo, los conjuntos habitacionales tienden a dar servicios adicionales a esa área del departamento que se tiene reducida o mínima, ¿no? Por funcionalidad, dependiendo del estrato al cual va dirigido el producto, porque eso también es muy importante, ¿no? Sin embargo, este complemento, esta área de recreación pasiva o activa debe tener pues todas las comodidades, seguridades, ¿no? Entonces, la relación es directa, dada ahora las áreas que se tienen en los departamentos o en las viviendas que son más reducidas, ¿no? Y un poco el sitio de desfogue de esas viviendas o departamentos es justamente esas áreas de recreación. Generalmente eso se tiene que concebir desde el diseño. El diseño tiene que estar concebido, hay edificios, supongamos, en zonas netamente comerciales, que sí, efectivamente, eso se llama la compatibilidad del uso, ¿no? La compatibilidad entre el uso de vivienda y el uso de comercio. Sin embargo, si bien está permitido, desde la concepción del diseño, tiene que establecerse por función cuáles son los ingresos para la zona de comercio y los ingresos diferenciados, sobre todo para la zona de vivienda, porque así el diferenciar ingresos ya físicamente desde el diseño va a permitir que la organización en seguridad sea mayor. Entonces desde ahí tiene que ser concebido, ¿no? Tenemos una ciudad como se trabajaba pues hace muchos años, hace por lo menos unos 50 años, que era una ciudad de fachadas, de casas, de edificios y en algunas zonas un poco más consolidadas, pero ahora estamos trabajando o vivimos en ciudades de cercos, de rejas, de cercos eléctricos, de muros ciegos, porque nadie quiere que vean al interior de su casa, básicamente por tema de seguridad, ¿no? Entonces, si bien esos parques, jardines al interior de los conjuntos son de uso público y dominio público, pues por tema de seguridad muchos son enrejados, ¿no? Los accesos no son permitidos, o sea, uno no puede ir por la calle, por la avenida y pasar y disfrutar de ese parque y volver a salir porque ya están todos enrejados. Y yo creo que el tema de seguridad es básico también para poder liberar esos espacios públicos y que sean realmente de dominio y de uso público.